Trigonometría del triángulo oblicuo-ángulo. Fórmula trigonométrica del área, teorema de senos y teorema de cosenos. Comenzamos estableciendo una definición para lo que es un triángulo oblicuo-ángulo. Diremos que un triángulo oblicuo-ángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto. En consecuencia, todo triángulo que no sea un triángulo rectángulo será un triángulo oblicuo-ángulo. El dibujo que se presenta a continuación representa un triángulo oblicuo-ángulo con sus ya conocidos vértices en letras mayúsculas A, B, C y con sus lados definidos en letras minúsculas de forma tal que siempre la letra corresponde con el vértice contrapuesto. Así aparece el lado A, el lado B contrapuesto al vértice B y el lado C contrapuesto al vértice C. En esta presentación vamos a revisar tres fórmulas fundamentales. La primera, para calcular el área de un triángulo. Vamos a apartarnos momentáneamente de la fórmula de geometría elemental que nos definía que el área era el producto de la base por la altura dividido sobre 2. Vamos a ver una fórmula alternativa. Vamos también a revisar el teorema de senos, que nos dice cómo se usa y para qué se usa. Y cerraremos con el teorema de cosenos, en la misma secuencia, que nos dice cómo se usa y en qué casos y para qué se usa. Vamos a comenzar con la fórmula del área de un triángulo. Vamos a ver esta fórmula trigonométrica. Comenzamos primero definiendo un triángulo ABC. Recuerde, los triángulos se definen por las letras mayúsculas que representan sus vértices, con lados A, B, C minúsculas y ángulos A, B y C. Los ángulos están obviamente en relación al vértice en el cual se encuentran. Para calcular el área de un triángulo va a ser necesario conocer la longitud de dos de sus lados y la medida en grados del ángulo que forman esos dos lados. Así pues, en nuestro ya conocido por este momento triángulo oblicuo-ángulo con vértices ABC, lados ABC minúsculas y en consecuencia ángulos ABC mayúsculas, basta que yo conozca dos de sus lados y el ángulo que se forma entre ellos. Por ejemplo, supongamos que conocemos la longitud de los lados A y B. Si conocemos la longitud de los lados A y B y la medida del ángulo que estos dos lados forman, en este caso la medida del ángulo C, podemos calcular el área siguiendo la siguiente fórmula. Área será igual a un medio de el producto de A y B, que son los dos lados, multiplicado por el seno del ángulo C. El ángulo C es el que forman los lados A y B. Si los lados que conociésemos no fuesen A y B, sino conociésemos los lados B y C, sería requisito indispensable para poder calcular el área también conocer la medida del ángulo que forman B y C. Esto es, sería indispensable conocer la medida del ángulo A. Y en consecuencia la fórmula tomaría la siguiente forma. El área sería igual a un medio de B por C multiplicado por el seno del ángulo A. Finalmente, la tercera opción que tenemos en un triángulo es conocer los lados A y C. Al conocer A y C, estaríamos obligados, para poder calcular el área, a conocer la medida del ángulo que ellos forman, en este caso del ángulo B. Y la fórmula del área sería A igual a un medio de A por C multiplicado por el seno del ángulo B. Aquí, antes de continuar, hay que aclarar un punto. No se trata de tres fórmulas distintas. En esencia, la fórmula es única. Nos dice que siempre que yo quiera encontrar
el área de un triángulo, necesito conocer la longitud de dos de sus lados, cualesquiera que estos sean, y forzosamente la medida del ángulo que estos lados forman. Por tanto, estas tres ecuaciones que aparecen abajo son representaciones de la misma idea, del mismo concepto. No se trata de tres fórmulas diferentes, simplemente tres maneras de representar exactamente la misma idea. Tomemos entonces nuestro primer ejemplo a partir de lo que acabamos de discutir. Sea un triángulo ABC con lados A igual a 8, B igual a 10, C igual a 6 y con su ángulo A, cuya medida es de 53.1 grados, halle el área del triángulo. Rápidamente hacemos un dibujo de un triángulo con las dimensiones que nos están siendo especificadas. No es necesario que el dibujo sea un dibujo a escala, la idea fundamental es poderlo representar. Entonces dibujamos un triángulo, ubicamos los vértices y una vez que ubicamos los vértices debemos ubicar los lados en congruencia a esos vértices. Así, ahí debe aparecer el lado A con longitud 8, el lado B frente al ángulo B con longitud 10 y el lado C con longitud 6 frente al ángulo C. Nos dice que el ángulo A, el que se encuentra en el vértice A, tiene una medida de 53.1 grados. Pues bien, es claro que en este dibujo nos es conocido sus tres lados y uno de los ángulos. Por tanto, dado que conocemos solamente uno de los ángulos, tenemos que tomar los dos lados que lo conforman. En este caso, los lados B y C. Por tanto, la fórmula del área que se plantearía en este ejemplo sería que el área es igual a un medio de B por C por el seno del ángulo A. Toda esa información nos es conocida. Al hacer la sustitución correspondiente, obtenemos mediante una solución a través de una calculadora científica o graficadora, obtenemos como solución que el área es igual a 23.99, que expresada a tres cifras significativas, significaría que la solución es de 24 unidades cuadradas, sean estos centímetros, milímetros, etcétera, etcétera. Un segundo ejemplo, tenemos un triángulo ABC nuevamente con sus respectivos lados ABC minúscula y ahora nos es conocido el ángulo C. Nos indican que el ángulo C tiene una medida de 31 grados. Sabiendo que el área de este triángulo es de 9.27 unidades cuadradas y que A, el lado, es igual a 4, halla la longitud de B. Nuevamente, trazamos un dibujo de un triángulo, ubicamos en el orden de nuestra preferencia los vértices y una vez que hemos ubicado los vértices, ubicamos los lados en congruencia con ellos. Así pues, tiene que aparecer el lado C, tiene que aparecer el lado B y tiene que aparecer el lado A, que ya sabemos que tiene una longitud de 4 unidades. Asimismo, debemos de ubicar correctamente el vértice C, con su medida de 31 grados según lo establece el problema. Ahora nos dan un dato, nos dicen cuánto vale el área del triángulo y nos piden hallar la longitud de B. Claramente, A, B, esos dos lados conforman el ángulo C y claramente nosotros sabemos ya la medida del área. Por tanto, en este caso conocemos A, no conocemos B y conocemos la medida del ángulo C. Nuestro planteamiento es el siguiente. Ocupamos la fórmula del área en su versión 1 medio de A por B multiplicada por el seno de C. Si observamos detenidamente esta fórmula, el área ya nos es conocida, es un dato dado del problema. La longitud de A es conocida, la longitud de B no, pero podemos calcular muy bien el seno de C, puesto que es de 31 grados. Es decir, en esta fórmula del área, la única variable no conocida es B. Por tanto, nosotros podemos realizar la sustitución de los valores dados en el problema y realizar cuidadosamente el despeje. Aquí es importante notar que del lado derecho todos los términos
1 medio, 4 y seno de 31 grados, todos ellos se están multiplicando junto con b. Por tanto, el despeje tendría que ser que todos estos términos pasen dividiendo. Obvio, 1 medio por 4 es igual a 2 enteros. Por tanto, al despejar b, nos debe de quedar que 9.27 es igual a, dividido sobre 2 enteros, que está multiplicado por el seno de 31, es igual a b. Es importante hacer los despejes con claridad y con mucho cuidado. Bien, una vez que tenemos el cociente y el despeje para b, no hay más que realizar la operación con apoyo de alguna calculadora o alguna calculadora ya sea científica o graficadora, de preferencia hecho en una sola operación, no hacerla en operaciones parciales, sino toda esta operación tal como aparece, capturarla en una sola vez. Así tenemos que el resultado es de 8.999, que nuevamente expresado a 3 cifras significativas nos indicaría que la longitud de B es exactamente de 9 unidades. Bien, vamos a cerrar un poquito esta parte del área del triángulo, el área con su función o con su fórmula trigonométrica. En la figura que aparece a continuación tenemos que ABC es un triángulo rectángulo isósceles. Es un triángulo rectángulo isósceles porque dos de sus lados son iguales, el lado AB y el lado BC, los dos miden 3 centímetros, y además nos establece el problema que ABC, el ángulo con vértice en B, es un ángulo de 90 grados. Entonces, ABC es un triángulo rectángulo isósceles. Por otro lado, ACB es un triángulo oblicuángulo. Nos plantean dos preguntas. La primera, ¿cuál es el área del triángulo ACD? La segunda, ¿cuál es el área del polígono ABCD? Bien, para proceder a resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud de AC. ¿Por qué es importante calcular la longitud de AC? Porque una vez que calculemos la longitud de AC, tendremos para el triángulo oblicuángulo dos lados y el ángulo que está entre ellos, y solo así podremos calcular su área. Entonces, para calcular el lado AC, vamos a apoyarnos en el triángulo rectángulo ABC. Esto es, vamos a aplicar el conocido teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de los dos catetos deberá ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Es claro que en el triángulo ABC, AB y BC son los catetos, puesto que forman el ángulo recto, y su lado más largo, desconocido, AC, es la hipotenusa. Hacemos el planteamiento, sustituimos los valores, que en este caso es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a AC al cuadrado, y el despeje es bastante sencillo, hay que quitar la potencia para AC. Por tanto, AC es igual a la raíz cuadrada de 18 en solución exacta. En solución aproximada a 3 cifras significativas es de 4.24 centímetros. Bien, pues en este punto nosotros ya conocemos cuánto mide esta longitud. Ahora bien, una vez que ya conocemos dos de los lados del triángulo oblicuángulo ACD y que conocemos el ángulo que está formado entre ellos, el cálculo del área ACD es bastante sencillo. Bien, en la figura ya aparecen los datos que ya hemos calculado y lo que sigue es calcular el área. Sabemos que para calcular el área de un triángulo, cualquiera que éste sea, basta multiplicar los dos lados conocidos por el seno del ángulo conformado entre ellos y dividido entre 2 o multiplicado por 1 medio. Hacemos la sustitución y nos dice que el área es igual a 1 medio de 4.24 por 4.5 por el seno de 25 grados. Hacemos nuevamente este cálculo de una sola operación, lo hacemos en calculadora científica o graficadora y obtenemos que la solución a 3 cifras significativas es que el área es de 4.03 centímetros cuadrados. No olvidar que al tratarse de un área, la unidad de medida son unidades cuadradas, en este caso centímetros.
Pues bien, dado que ya tenemos el área del triángulo oblicuángulo y que la pregunta del ejercicio era calcular el área de todo el polígono, del polígono ABCD, pues lo único que nos falta es calcular el área del triángulo rectángulo, el área del triángulo rectángulo ABC. Nosotros bien sabemos ya que en un triángulo rectángulo los catetos aquí sí fungen como la base y la altura. Entonces, podemos ocupar la clásica fórmula que ya hemos aprendido antes. Área de un triángulo, base por altura, entre 2, o un medio del producto de su base por la altura. Al hacer esta operación con este triángulo rectángulo, obtenemos que el área del triángulo rectángulo es 4.5. Luego entonces, para calcular el área de todo el polígono, basta sumar las dos áreas previamente calculadas. Esto es, el área de todo el polígono será igual a la suma del área del triángulo rectángulo más el área del triángulo oblicuángulo. En consecuencia, el área de todo el polígono será igual a 4.5 más 4.03, lo cual nos da una solución de 8.53. Y entonces, en consecuencia, el problema queda resuelto. Pasemos ahora a revisar el teorema de senos. En un triángulo oblicuángulo, la razón o el cociente o la división entre la longitud de sus lados y el seno del ángulo frontal siempre es constante. Vamos a explicar esta idea con un poquito más de detalle. Partimos nuevamente de nuestro triángulo ABC con vértices y ángulos ABC y con lados A minúscula, B minúscula y C minúscula. El teorema de senos nos dice que si calculamos el cociente o la división entre la longitud de cada lado respecto del seno de su ángulo frontal, este resultado va a ser siempre constante, va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, el lado A en relación al seno del ángulo que le queda enfrente, es decir, en relación al seno del ángulo A, esa es una razón, ese es un cociente. Ahora bien, si hacemos esta división, el resultado nos dará exactamente igual que si nosotros tomásemos el lado B y calculásemos su razón o su división respecto a el seno del ángulo que está enfrente de él, en este caso el seno de B, y que ese resultado sería exactamente el mismo si nosotros tomásemos el lado C y lo dividiéramos respecto del seno de su ángulo frontal, o sea, el seno del ángulo C. Estas tres divisiones, nos dice el teorema de senos, nos van a dar siempre el mismo valor. Cualquiera de estas tres divisiones será exactamente la misma. Por tanto, ellas tres son iguales e iguales a un valor que es constante. Este valor que es constante para cada uno de los triángulos. Bien, ahora, ¿cómo utilizamos el teorema de senos y para qué se utiliza? Bueno, el teorema de senos se utiliza para calcular la magnitud de uno de sus lados, esa es una opción, o la medida de algún ángulo que está relacionado, tal como lo establece el teorema, y lo podemos calcular cuando nosotros conocemos una de las razones y el ángulo o la medida del lado relacionado. Es decir, que nosotros podemos aplicar el teorema de senos si alguna de las tres razones que fueron descritas con anterioridad es conocida. Bien, pensemos en esta figura, en este triángulo oblicuángulo con vértices ABC, con lados A, B igual a 19 y C igual a 25, y con el ángulo C de una magnitud de 110 grados. Bien, la pregunta que nos vamos a hacer para este dibujo es, ok, ¿cuánto o cuál es la medida del ángulo que se encuentra en el vértice B? ¿Cuál es esa medida? Bien, es claro que de las tres razones que nosotros planteamos
en la ley de senos, es claro que una de ellas es perfectamente conocida. ¿Cuál es esa? Pues es la razón del lado C respecto del seno de su ángulo frontal, el seno del ángulo C. Ahí conocemos esos dos valores. Ahora bien, para conocer el valor del ángulo B, sería importante conocer el valor de la longitud de su lado frontal. En este caso sí lo tenemos y eso vale 19. Por tanto, es claro que en este ejemplo la razón del lado A respecto al seno de su ángulo A nos es inútil, puesto que no conocemos ninguno de esos dos valores. Por tanto, podemos prescindir de ello. Ahora bien, queda claro que en las dos razones que tenemos en la pantalla, de esas dos, queda claro que hay 3 de 4 datos perfectamente conocidos. Esos 3 de 4 datos perfectamente conocidos son B, que vale 19, C, que vale 25, y podemos calcular el seno del ángulo C, puesto que sabemos cuánto mide, que son 110 grados. Es claro que lo que no sabemos es la magnitud o la medida del ángulo B. Ahí está nuestra incógnita. Pues bien, si conocemos 3 de 4 incógnitas, podemos sustituir y despejar tal como se hace en el proceso de regla de 3. Veamos pues. Tenemos entonces la figura y el planteamiento de por qué usamos B en razón a seno de B y C en razón a seno de C. Sustituimos los valores que ya habíamos dicho que no son conocidos, los sustituimos y el despeje de seno de B se hace como se despejaría una regla de 3, es decir, el seno de B sería igual a la multiplicación de 19 por el seno de 110 dividido entre 25. Ahora bien, aclaremos que el problema no nos plantea encontrar cuánto vale el seno de B, sino saber la medida del ángulo B. Luego entonces lo que tenemos que hacer posteriormente a nuestro despeje es despejar el ángulo, es decir, tenemos que quitar en el lado izquierdo la función trigonométrica seno. Hemos ya mencionado en presentación anterior que la manera de despejar una función trigonométrica es mediante la función inversa o la función arco. En este caso, la representación para el despeje sería de la siguiente forma. B sería igual a seno a la menos 1 o bien arco seno de toda la expresión que se encuentra entre paréntesis. Es decir, en este último paso hemos despejado para tener únicamente o para poder calcular únicamente el valor del ángulo. Esta operación, por compleja que pudiera parecer, es fácil de realizar en una calculadora científica o en una calculadora graficadora en un solo paso. Es importante que aquí no hagamos el cálculo de manera parcial, sino lo hagamos todo en un solo paso. Es fácil en una calculadora científica o graficadora poder sustituir esta cuenta. Si nosotros capturamos esta expresión en una calculadora graficadora, la podemos capturar justo tal como aparece en nuestra pantalla y obtenemos con un solo teclazo el resultado de este cálculo. Esto nos lleva a decir entonces que a 3 cifras significativas el ángulo B tiene una medida de 45.6 grados. El teorema de senos se utiliza entonces, hemos dicho, cuando conocemos de 4 incógnitas en la expresión, conocemos 3 de ellas. Nuevamente tenemos un triángulo oblicuo-ángulo. Vamos a cambiar ahora un poco los datos del problema, intentando variar un poco la situación y su uso. Veamos que en este triángulo oblicuo-ángulo ABC es conocido la longitud del lado A y la medida del ángulo B. Vamos también a tener como un dato adicional que el ángulo A tiene una medida de 20 grados y que la incógnita a resolver es la longitud del lado B.
Bien, si observamos con cuidado, de las tres razones que nos establece la ley de senos, de esas tres, en la figura tenemos perfectamente conocida una de ellas, que es justo la longitud del lado A en relación al seno de su ángulo, del ángulo A, porque es conocido que el ángulo A mide 20 grados. Por tanto, ese término nos es perfectamente conocido. La incógnita a resolver es la longitud del lado B. Esa nos es desconocida, pero sí conocemos la medida de su ángulo frontal, del ángulo B. Este ángulo B tiene una medida de 105 grados. Es claro en este punto que el ángulo C y la longitud del lado C no son conocidos. Por tanto, podemos prescindir de ellos para este trabajo. Bien, nos quedamos entonces con dos de las tres razones para el teorema de senos. En este ejemplo es claro que de las cuatro incógnitas conocemos perfectamente tres de ellas. A, podemos calcular el seno del ángulo A y podemos calcular el seno del ángulo B, puesto que el ángulo A y B no son perfectamente conocidos. El lado B es la incógnita a resolver. Por tanto, procedemos otra vez de la misma manera que en el caso anterior. A nuestro planteamiento hacemos la sustitución de valores y nos dará que en este ejemplo será 8 dividido entre el seno de 20 grados. Esa razón será igual a B, que es nuestra incógnita, dividido entre el seno de 105 grados. Despejamos tal como se hace en el despeje de regla de 3 y observamos que B es igual al producto de 8 por el seno de 105 grados dividido entre el seno de 20 grados. Esta cuenta, volvemos a insistir en esto, es importante que se haga en un solo paso en una calculadora científica o graficadora. Recurrimos a la calculadora, capturamos la operación tal como se nos aparece aquí y obtenemos que el resultado, a tres cifras significativas, es que el lado B tiene una longitud de 22.6 unidades. Luego entonces, estamos observando que el teorema de senos nos permite calcular o la medida de un ángulo o la longitud de un lado, siempre y cuando alguna de las tres razones de lados respecto al seno de su ángulo sean conocidas. O, como decimos en lenguaje coloquial, siempre que de cuatro incógnitas conozcamos tres. Ahora revisemos el teorema de cosenos. Es un teorema muy similar al teorema de senos, es decir, tiene en lo general el mismo uso, pero su principio es un poco diferente. El teorema de cosenos nos indica que en todo triángulo, oblicuo ángulo o inclusive no oblicuo ángulo, la relación entre el cuadrado de sus tres lados, ojo, la relación entre el cuadrado de la longitud de sus tres lados está dada por las siguientes expresiones. Veamos. Tenemos nuestro dibujo de triángulo oblicuo ángulo con vértices y lados conocidos. Pues bien, si hablamos del lado A, el teorema de cosenos nos dice que el cuadrado del lado A será igual a la suma del cuadrado del lado B más el cuadrado del lado C, menos el doble del producto de estos dos lados, B y C, multiplicado por el coseno del ángulo A. Como tal, la fórmula pareciera un poco engorrosa. Algunos detalles. El lado que aparece en el lado izquierdo de la igualdad aparece en relación a su ángulo en el coseno. Y los dos lados que aparecen en la suma aparecen al mismo tiempo en la resta de su doble producto. Es decir, si esta ecuación, el teorema de cosenos, lo planteamos pero ya no para el lado A, sino para el lado B, tendríamos que decir que B cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, es igual a la suma del cuadrado de A más el cuadrado de C. Y nuevamente, menos el doble de A por C por el coseno del ángulo B, que es el ángulo frontal al lado B. O bien,
dicho para el lado C. Para el lado C tendría que ser que C al cuadrado debe ser igual a la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B menos el doble de A por B por el coseno del ángulo frontal, que en este caso será el coseno de C. Bien, el teorema de cosenos realmente es una derivación mucho más amplia o mucho más generalizada que el antiguo teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo se circunscribe a triángulos que son rectángulos, en donde el ángulo frontal siempre es de 90 grados. Pues bien, el teorema de cosenos es válido para cualquier tipo de triángulo, inclusive aunque el ángulo frontal no sea de 90 grados. El teorema de cosenos entonces nos ayuda también, al igual que el teorema de senos, a calcular longitudes de lados o medidas de ángulos. Sin embargo, la información que se requiere aquí es diferente a la que se utiliza en el teorema de senos. Veamos pues con algunos ejemplos. Bien, entonces tenemos un triángulo oblicuo-ángulo ahí, ya conocido en vértices, en ángulos y en lados. Vamos a suponer que el lado A mide 7, que el lado B mide 11 y que el lado C mide 8. Es decir, vamos a suponer que los tres lados son perfectamente conocidos y que nuestra incógnita a resolver en este momento será calcular la medida del vértice C. Entonces, para poder calcular la medida del vértice C, necesitamos hablar de el lado que está frontal a él, que el lado es el lado C. Es decir, la versión del teorema de cosenos que vamos a aplicar aquí será la versión que involucre al ángulo C y al lado C. De las tres opciones que ya habíamos tenido antes, es claro que para poder calcular el ángulo C, es la última de ellas la que nos es útil. Ni la primera ni la segunda son útiles para estos efectos. Bien, vamos a partir entonces del teorema de cosenos en su versión C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB multiplicado por el coseno de C. Así pues, como los tres lados son conocidos, podemos calcular el valor de uno de los ángulos. Nótese aquí la diferencia entre el teorema de cosenos y el teorema de senos. Para el teorema de senos era importante conocer alguna de las tres razones lado a ángulo. En el teorema de cosenos no es así. No es necesario conocer ninguna de las tres razones. Es decir, para poder aplicar el teorema de cosenos, una opción, mas no la única, es conocer la longitud de los tres lados. Bien, aplicamos entonces el teorema de cosenos en esta versión para este triángulo. Sustituimos los valores que ya son conocidos y aquí mucho cuidado cómo vamos a hacer el despeje. Bien, ya una vez que hemos sustituido, debemos de darnos cuenta que en el lado izquierdo aparece 8 al cuadrado y en el lado derecho aparecen tres términos, 7 al cuadrado, 11 al cuadrado y menos 2 por 7 por 11 por coseno de C. Todo eso es un término. El despeje que vamos a hacer aquí lo haremos de la siguiente forma. El término 8 al cuadrado y el término menos 2 por 7 por 11 por coseno de C, esos dos términos los vamos a intercambiar de lado. Los vamos a despejar hacia lados contrarios. Al despejarlos hacia lados contrarios de la igualdad, es claro que sus signos habrán de cambiar. Esto es, habremos de tener que 2 por 7 por 11 por el coseno de C se volverá positivo y que 8 al cuadrado al pasar hacia el otro lado se volverá negativo. 7 al cuadrado y 11 al cuadrado no tienen por qué sufrir ningún cambio, puesto que no se les movió del lado de la igualdad. Ahora bien, el siguiente paso en el despeje es darnos cuenta que 2 por 7 por 11, esos tres factores están multiplicando al coseno de C. Por tanto, para despejarlos pasarán dividiendo del otro lado. De tal suerte que entonces en este paso del despeje diremos que coseno de C es igual a 7 al cuadrado más 11 al cuadrado menos 8 al cuadrado, todo ello dividido entre 2 por 7 por 11. Finalmente,
Para poder calcular la medida del ángulo C, hay que despejar la función coseno, puesto que lo que nos interesa es conocer cuánto mide el ángulo, no cuánto es el valor del coseno del ángulo. Sabemos ya por experiencia previa que para despejar esa función trigonométrica es importante hacerlo mediante su función inversa, que es la función arco, o bien, como también se le conoce, la función coseno a la menos 1. Así pues, en el último paso del despeje, el ángulo C será igual al coseno a la menos 1 o el arco coseno de toda la expresión a la que habíamos arribado antes. Esto puede verse muy complicado o muy pesado. Sin embargo, en una calculadora graficadora hacer esta cuenta es sumamente sencillo. En una calculadora graficadora podemos hacer una cuenta muy sencilla en un solo paso. Si aplicamos esta cuenta en una calculadora graficadora se aprecia de la siguiente forma. Claramente está ahí reflejada la operación que habíamos planteado. Y con solo teclear el Enter o ejecutar la operación, podremos obtener que el ángulo C tiene una medida a 3 cifras significativas de 46.5 grados. En el caso anterior vimos cómo se podía calcular el valor de un ángulo mediante el teorema de cosenos si nosotros conocíamos sus 3 lados. Veamos este nuevo ejemplo. Pensemos en un triángulo oblicuángulo donde queremos conocer cuánto mide la longitud del lado A. Para ello se nos proporciona como información la longitud del lado B, que es igual a 13 unidades. La longitud del lado C igual a 6 unidades. Y se nos proporciona el ángulo A, que es igual a 15 grados. ¿Por qué aquí no utilizamos el teorema de senos? Y es bien importante saber distinguir entre uno y otro. No utilizamos el teorema de senos porque ninguna de las razones del lado en relación al seno de su ángulo frontal es conocida. Es decir, conocemos el ángulo A, pero no conocemos la medida del lado A. Conocemos el lado B, pero no conocemos la longitud o la medida del ángulo B. Y lo mismo pasa con el lado y ángulo C. Bien, en este caso, de las tres versiones del mismo teorema de cosenos que tenemos que ocupar la primera de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué ocupar la primera y no las otras dos? Porque la variable o incógnita a resolver es A. Y justo en la primera versión aparece A cuadrada y además aparece el coseno del ángulo A. Y esta parte es muy importante porque el ángulo A es el único ángulo conocido en este problema. Bien, por tanto, desechamos las otras dos. Una vez que hemos desechado estas dos, lo que procede es comenzar a sustituir las expresiones o los valores de las variables ya conocidas. Así pues, tenemos que, para hacer nuestra cuenta aquí, sustituimos y decimos que a cuadrado es igual a 13 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 13 por 6 por el coseno de 15 grados. Nótese que la sustitución es en acorde a la información que nos es presentada. Ahora bien, como queremos conocer la longitud del lado A, basta con calcular la raíz cuadrada positiva de ambos lados de esta igualdad. Es decir, A será igual a la raíz cuadrada de toda la expresión que nos aparecía anteriormente. Ahora bien, insistimos en que una de las grandes ventajas de la calculadora graficadora es que nos permite hacer esta operación en un solo paso. Bien, al hacer esta operación en una calculadora graficadora, posiblemente
el renglón sea tan largo que la calculadora no nos lo muestre, pero lo puede hacer sin ningún problema. Y entonces nosotros capturamos, aquí vemos cómo toda la operación abarca todo completamente un renglón de la calculadora graficadora y al ejecutar esta operación nos damos cuenta que el resultado es de 7.36990, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que a tres cifras significativas, la longitud del lado A es de 7.37 unidades. Luego entonces, el teorema de cosenos, al igual que el teorema de senos, nos permite calcular la medida de un ángulo dentro de un triángulo o bien la longitud de alguno de sus lados. El aprender a distinguir entre si usar teorema de senos o teorema de cosenos va a depender mucho de la información que nos es proporcionada. Veamos este ejercicio final que pretende integrar en un solo ejercicio, pretende integrar todos los conceptos revisados en esta exposición. La figura que aparece abajo es el polígono ABCD, que está compuesto por dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo BCD. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo con ángulo recto en el ángulo B y dimensiones AB de 4 centímetros y AD de 9 centímetros. Por su parte, el triángulo BCD es un triángulo oblicuángulo, cuyo ángulo B mide 10 grados y cuya área mide 9 centímetros cuadrados. Se nos pide resolver los siguientes incisos. Inciso A, calcular la longitud del lado BD. Inciso B, sabiendo que el área del triángulo BCD es 9 centímetros, sabiendo eso, se nos pide hallar la longitud de BC. Inciso C, se nos pide determinar la longitud del lado DC. Inciso D, hallar la medida del ángulo D. E inciso E, calcular el perímetro y área del polígono ABCD. Este ejercicio trata de hacer lo más completo posible y abarcar todo lo que hemos revisado aquí. Vamos a ir contestando inciso a inciso cada uno de los incisos que aquí están propuestos. Bien, veamos el primero. Se nos pide calcular la longitud del segmento BD. Claramente el segmento BD pertenece a los dos triángulos. De hecho, en el caso del triángulo ABD, el segmento BD es uno de los catetos. En consecuencia, el camino fácil para resolver este primer inciso es aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras en esta versión nos diría que AB al cuadrado más BD al cuadrado deberá ser igual a AD al cuadrado, es decir, la suma del cuadrado de los catetos deberá ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Sustituimos los valores conocidos y lo que nos queda es despejar BD. Podemos despejar BD de la forma que nos queda que es igual a la raíz cuadrada positiva de 9 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Aplicamos esta operación que es muy sencilla en una calculadora y obtenemos que el resultado de BD a tres cifras significativas es que BD mide 8.06. Por tanto, ya tenemos en nuestro triángulo un dato más en cuanto a sus medidas y dimensiones. Ha quedado contestado el inciso A. El inciso B. Sabiendo que el área del triángulo BCD es de 9 centímetros cuadrados, halla la longitud del segmento BC. Pues bien, aquí en el segundo inciso se nos está dando como información preliminar que el triángulo oblicuángulo tiene un área de 9 centímetros cuadrados. Queda claro que en este triángulo oblicuángulo conocemos el lado BD, conocemos el ángulo de 10 grados, que es el ángulo en el vértice B, y nos piden justo hallar el segmento BC. Para poder contestar a esto, aquí vamos a aplicar la fórmula trigonométrica para el cálculo del área. Recuerde usted, el área se calcula como el producto de dos de sus lados
multiplicado por el seno del ángulo que se encuentra entre ellos. Queda claro en este caso de la fórmula, que conocemos un lado, un ángulo y el área, y que lo único que no conocemos es el segundo lado del triángulo. Es decir, podemos sustituir los valores, el área igual a 9, BC es el lado desconocido, pero BD es de 8.06 y además conocemos el ángulo que se forma entre estos dos lados, que es un ángulo de 10 grados. Para despejar BC, basta con darnos cuenta que en el lado derecho, un medio 8.06 y seno de 10 grados, esos tres factores se están multiplicando. Pues bien, el despeje se puede hacer fácilmente si estos tres los pasamos del otro lado de la igualdad dividiendo. Así, BC será igual a 9 dividido entre 4.03 por el seno de 10. Es claro, o debe de ser claro, que el 4.03 sale de la multiplicación de 1 medio por 8.06. Por eso aparece 4.03 en el siguiente paso. Nuevamente nos apoyamos en una calculadora graficadora para hacer esta cuenta en un solo paso. La calculadora graficadora nos da una solución que, expresada a tres cifras significativas, nos dice que BC tiene una longitud de 12.9 centímetros. Entonces nuestra figura comienza a tener más datos conocidos. Vayamos al inciso C. En el inciso C se nos pide determinar la longitud del lado DC. DC es uno de los lados del triángulo oblicuángulo. En este triángulo oblicuángulo ya conocemos dos lados, el ángulo entre ellos y además el área. Nos hace falta conocer un lado más. Aquí podemos pensar qué es lo que tenemos que aplicar. ¿Podemos aplicar ley de senos? Recordemos que para aplicar ley de senos necesitamos tener conocido alguno de esos tres cocientes. A entre el seno de A, o B entre el seno de B, o C entre el seno de C. Es decir, necesitamos tener conocido el cociente de un lado y el ángulo frontal a él. Si observamos la figura, vamos a darnos cuenta que en ningún caso, para el triángulo oblicuángulo, podemos aplicar ley de senos, puesto que ninguna de esas razones nos es conocida. Tenemos que descartar ley de senos. En consecuencia, debemos de preguntarnos si teorema de cosenos nos ayuda. En cualquiera de sus versiones, tenemos que preguntarnos si el teorema de cosenos nos puede resolver el problema. Justo teorema de cosenos nos ayudará a resolverlo. ¿Por qué razón? Porque conocemos un ángulo y justo necesitamos saber la longitud de su lado frontal. En este caso conocemos el ángulo B y, para decirlo en otros términos, necesitamos conocer cuánto mide su lado frontal. Es decir, conocido el ángulo B, vamos a calcular mediante el teorema de cosenos la longitud del lado DC o de su lado B. Bien, sustituimos en esta expresión y vamos a decir que DC al cuadrado es igual a BD al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 veces BD por BC por el coseno de B. Es decir, para aclarar el panorama, sustituimos los valores que son conocidos. DC al cuadrado es igual a 8.06 al cuadrado más 12.9 al cuadrado menos el doble del producto de estas dos longitudes por el coseno de 10 grados, que es el ángulo frontal a ese lado. El despeje simplemente implica aplicar la raíz cuadrada positiva, puesto que se trata de una longitud. Nuevamente, por engorrosa que se vea la cuenta, la calculadora graficadora lo puede realizar en un solo paso. Esta expresión es tan grande que en la calculadora graficadora, en el primer renglón, no se va a alcanzar a notar, pero sí nos permite calcularla. Al hacer la cuenta, sustituimos y al ejecutarla, la calculadora graficadora nos indica que a tres cifras significativas, la longitud del lado DC es de 5.16 centímetros.
Vamos al inciso D. El inciso D nos pide hallar la medida del ángulo del vértice D en el triángulo BCD. Entonces, si estamos hablando del triángulo BCD, el ángulo que se encuentra en el vértice D es el que acaba de señalarse en la pantalla. Bien, nuevamente habremos de preguntarnos, ¿podemos usar aquí ley de senos? Recuérdese, para ocupar ley de senos es importante conocer algunas de las razones que aquí aparecen. Viendo el triángulo oblicuángulo, es fácil darnos cuenta ahora que podemos utilizar ley de senos. ¿Por qué? Porque conocemos el lado que mide 5.16 y su ángulo frontal, que es de 10 grados. Es decir, sí conocemos alguna de estas razones. Ahora bien, para calcular el ángulo D, necesitamos conocer su lado frontal, y lo conocemos puesto que mide 12.9. Así entonces, para este ejercicio, la versión de ley de senos que vamos a aplicar es para un par de razones, de la siguiente forma. 5.16 dividido entre el seno de 10 grados será igual a 12.9 dividido entre el seno del ángulo D. El seno del ángulo D se despeja mediante regla de 3, como ya hemos explicado antes. Así, seno del ángulo D es igual a 12.9 multiplicado por el seno de 10 grados y dividido entre 5.16. Pero que, dado que queremos conocer el ángulo D, entonces tenemos que aplicar la función inversa o arcoseno. Así pues, el ángulo D será igual a el seno a la menos 1 o el arcoseno de 12.9 por el seno de 10 sobre 5.16. Esta operación nuevamente se puede hacer en un solo paso en su calculadora graficadora. Capturamos la información, ejecutamos la operación y el resultado nos dice que a 3 cifras significativas el ángulo D tiene una medida de 25.7 grados. Vayamos pues ahora al último inciso de este ejercicio. En el último inciso se nos pide calcular el perímetro y el área del polígono ABCD. Si nosotros observamos claramente, para el polígono ABCD ya no son conocidos sus 4 lados, el lado AB, el lado BC, CD y DA. Pues bien, el perímetro es la simple suma de la longitud de sus 4 lados. Al realizar la sustitución, esta cuenta se puede hacer de manera mental. Inclusive, no es aquí tan indispensable el tener a la mano una calculadora graficadora ni una calculadora científica. Un poco de abstracción y razonamiento sencillo nos dirá que el perímetro es igual a 31.06 o bien a 3 cifras significativas a 31.1 unidades, o en este caso centímetros. Para calcular el área de todo el polígono, habremos de darnos cuenta de que el área del triángulo oblicuángulo BCD ya es conocida y mide 9 centímetros cuadrados. Para encontrar el área de todo el polígono, nos hace falta calcular el área del triángulo rectángulo ABD. Así bien, el área del polígono es la suma de las áreas de los dos triángulos, una de las cuales ya conocemos que tiene medida de 9 centímetros cuadrados. Si nos abocamos a resolver el área del triángulo ABD, el triángulo rectángulo, pues sabemos que al ser un triángulo rectángulo, el área se calcula con la fórmula de 1/2 base por altura, siendo los catetos la base y la altura en cualquier orden que se quieran elegir. Realizamos la multiplicación y obtenemos que el área es igual a 1/2 por 4 por 8.6. Hacemos esta operación y al hacer la operación nos dice que el área del triángulo rectángulo es de 16.1. Bien, una vez que sabemos que el área de ese triángulo es 16.1 y que la del otro triángulo oblicuángulo es de 9 centímetros, pues el área de todo el polígono es la suma de estas dos. Es decir,
el área de todo el polígono es de 25.1 centímetros cuadrados. Este ejercicio con el que cerramos esta presentación es un ejercicio que trató de hacer un recorrido rápido y muy práctico de cómo se aplican teorema de senos, teorema de cosenos, área trigonométrica de un triángulo, inclusive un poco de teorema de Pitágoras y un poco de lo que son área y perímetro de figuras geométricas sencillas. Con esto damos por terminada pues esta presentación.